disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas Skopje. ¿Skopje dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar hoy con el filósofo Pablo Quintanilla Pérez Vict, arequipeño de pura cepa, docente de la Universidad Católica. Pablo, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Pedro. Un gusto. Bueno, quiero agarrar varios temas que tengo aquí en el papel. Y el primero es, ¿por qué nos hemos polarizado tanto como sociedad? ¿Por qué nos odiamos tanto hoy por hoy? Mm, mm. Bueno, mira, yo lo primero que diría es que no es solamente un fenómeno peruano, Ujú. ¿cierto? Es un fenómeno global y particularmente latinoamericano. Mira lo que está pasando en Argentina, lo que ha pasado en Chile, en Colombia, en varios lugares. Ahora, yo creo que en líneas generales, eso afecta a todos estos países que he mencionado, pero al Perú definitivamente también. Lo que ha pasado es que se ha perdido una centroizquierda sensata, razonable, y una centro derecha Mm. igualmente razonable y cultivada, ¿no? En una época, además, donde es tan sencillo ser cultivado, ¿no? O sea, ahora, como nunca, Pero no uno pareciera eso, tiene... ¿ah? No pareciera de- eso, mi querido Pablo. definitivamente no, definitivamente. O sea, yo no recuerdo, no sé si tú recuerdas, pero yo no recuerdo haber visto nunca en mi vida una derecha tan ignorante, ¿no? Es decir, yo recuerdo la derecha de Bedoya Reyes, el PPC, hasta el Movimiento Democrático Popular, que era la herencia de Prado, que era la herencia del Movimiento Democrático Pradista. Ese Yo no me acuerdo. recuerdo a la Unión Nacional Odriguista, ¿no? Pero la derecha de ahora es, digamos, incomparablemente mala comparada con eso. Entonces, lo que te digo es, han dejado un vacío, han dejado un hueco, ¿no? Y como la naturaleza y la política tienen horror al vacío, Mm. entonces lo que ha pasado es que los extremos han llenado ese hueco, ¿no? Eso en Claro, línea general. pero han dejado un centro vacío, como tú has Sí, mencionado clarísimamente, no hay centro izquierda, no hay centro derecha, simplemente no hay centro. Y en sí, política los espacios vacíos suelen llenarse. Este espacio sigue ahí, exactamente, vacío, exactamente. pero absolutamente vacío. Sí, y en gran medida por culpa de la derecha, porque si recordamos las últimas elecciones, algunos de los candidatos que tenían más posibilidades eran candidatos más o menos de centro, como Lescano, todo el mundo pensaba que iba a ganar, Sí. por ejemplo, en las últimas elecciones, ¿no? O el Partido Morado. Pero entonces la derecha, pensando que ese centro le iba a ganar, se dedicó a fulminarla, Mm. ¿no? Entonces aniquiló esa derecha y creó un monstruo, que es el caso de Perú Libre, ¿no? Entonces yo creo que la derecha tiene una responsabilidad mayúscula en lo que está pasando, ¿no? No solo por su No, manejo, pero el gobierno de Castillo tampoco ayudó mucho, ¿no, Pablo? no, para O nada, sea, pero es que agudizó las Castillo, contradicciones, para ponerlo así en términos marxistas. totalmente. Pero lo que pasa es que Castillo jamás pensó que iba a ser presidente de la República. Además, recuerda que Claro, Castillo ni no, obvio. siquiera era de izquierda. Castillo era hombre de Toledo. Castillo Mm. fue candidato a la municipalidad de Chota por el partido de Toledo, por ¿Verdad? Perú Libre, ¿Verdad? ¿no? Entonces, ¿por qué Cerrón pone a Castillo ahí? Simplemente porque era un sindicalista, pensaba que eso le iba a dar visibilidad a su partido Perú Libre, que no lo conocía nadie, y le importaba un rábano la posición ideológica de Castillo, porque total estaba convencido de que no iba a ser presidente, ¿no? Ujú. Entonces, cuando llega Castillo, que evidentemente no estaba preparado para ser presidente, pero que ni siquiera era de izquierda, entonces llega solo, porque no tiene un partido atrás y hace un desastre, porque además él mismo no estaba preparado, ¿no? Ahora, en la línea de este avance de esta derecha eh, ultra y conservadora, se ha dado también este viraje hacia un extremo conservador en la sociedad peruana que yo no recuerdo tampoco en el pasado. O siempre hemos Mm. sido así y no nos hemos dado cuenta hasta hace poco.
No tengo una explicación clara. Sé también que hay una tendencia global, pero, Sí, pero en el Perú se está dando de una manera muy, como afiebrada, ¿no? sí. Mira, Eh, yo creo que, de hecho, hay un movimiento hacia la derecha en el mundo, Mm, un movimiento conservador. Mire el caso de Trump, que perfectamente podría ser otra vez presidente de Estados totalmente de Unidos. acuerdo, sí. Mire el caso de Argentina, que es el caso más demencial, digamos, ¿no? Esa es la Pero palabra, sí, demencia. sí. Ahora, en el caso del Perú, y eso podría reflejarse también en otros países, yo creo que el conservadurismo cumple una función, que es evitar que la gente piense, ¿no? Entonces, cuando alguien se encuentra frente a una paleta de posiciones ideológicas, intelectuales, políticas, teológicas, Mm, filosóficas, lo más fácil es agarrarte a unos cuantos dogmas, ¿no? A eso que te enseñaron, a eso que te dijeron que era la verdad. Y entonces el conservadurismo refleja eso, refleja la no necesidad de pensar, ¿no? La no necesidad de ser crítico y autocrítico. Entonces es casi una salida de emergencia para mm. mucha gente, ¿no? Ahora, eso por una parte. De otro lado, volviendo un poco a lo anterior, los pocos gobiernos de izquierda que ha tenido el Perú han sido fracasados, ¿no? Como el gobierno de Velasco, el primer gobierno de Alan García, que fue desastroso. Entonces, eso también ha sumado para que la gente diga, no, ese no es el camino, por ahí no, ¿no? Y gire hacia la derecha, en vez de entender que lo que hay que hacer precisamente es encontrar no un punto medio, ¿no? Sino un punto razonable, que puede ser un poco más hacia el centro, un poco más hacia la derecha, un poco más hacia la izquierda, pero siempre dentro del ámbito de lo razonable, ¿no? Y eso es lo que no tenemos, definitivamente. No, y además la derecha en el Perú siempre ha sido una derecha mercantilista, elitista, ¿no? De grupos de poder. Nunca hemos tenido Sí, una derecha liberal. La única que apareció fue en el 90 con Mario Vargas Llosa y, claro. y para de contar, ¿ah? No, lo demás ha sido puro mercantilismo, pura derecha con una política pues bien, bien de élite. Sí. Esa es la palabra, élite, porque en toda la historia del Perú, la república aristocrática, como la Ujú, llamaba el propio Basadre, lo que hemos tenido es gobiernos de personas cultivadas, porque eran las únicas personas que ujú. podían tener cierto acceso Sí. a la educación, y el resto era el pueblo, sin que eso suene peyorativo, simplemente era gente que no tenía acceso a posibilidades económicas, a posibilidades de educación, ¿no? Entonces era una élite rentista, por así decirlo, ¿no? Además, de hecho, en los Ent- inicios de la República no votaban. por supuesto, los analfabetos no votaban, y las personas que no tenían propiedad tampoco votaban, y Así las es, mujeres no votaban, así es. hasta el gobierno de Odría. Recién en el gobierno de Ni Odría las loco, ¿no? mujeres han empezado a votar, que ahora nos parece una cosa demencial, pero Sí, así fue, ¿no es cierto? locura. Pero el punto es este, ¿no? Lo que tú mencionabas. Entonces, en aquella época, lo que teníamos era gobiernos de élites más o menos educadas y que de alguna manera se sentían responsables de los destinos del Perú, ¿no? Aunque estoy seguro había muchísima corrupción, Ujú. había el tarjetazo, había el amiguismo, había todo eso, pero de alguna manera se sentían responsables porque decían, o nosotros manejamos el barco o el barco se hunde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Lo que pasa después es que hay, digamos, una suerte de acceso de la población a la educación, la economía informal también, y entonces ya se perdió esa derecha aristocrática que no creo que lo haya hecho bien para nada, ¿no? Pero por lo menos había un piloto, ¿no? Había un piloto en el barco, ahora no hay, y Mm. no me refiero a una persona individual, ¿no? Me refiero a un grupo social, ¿no? Un grupo social que sea representado por movimientos políticos, ¿no? Y ahora son Una clase cascarones en política. realidad, Sí, totalmente, ¿no? ¿no? Porque Son partidos empresas, políticos, ¿cómo? son empresas, son empresas, ¿no? Son grupos de interés.
Claro, En eso se han convertido los llamados partidos políticos, porque, o sea, un partido político para mí debería tener una ideología. Y obviamente. yo no veo ideas en ninguno de los partidos, digamos, hegemónicos, ¿no? Por Salvo supuesto. algunos dogmas en los, digamos, los de derecha, que son Renovación Popular y el Fujimorismo, Mm, pero que son idearios pues de 2, 3 dogmas y se acabó la cosa. claro. Son frases, ¿no? Máximas, Sí. ¿no? Y en el caso de los partidos tradicionales, el APRA no tiene brújula, porque el APRA comenzó siendo un partido marxista, tú sabes, Mm. ¿no? Los inicios. Luego se convirtió en un partido socialdemócrata, ahora nadie sabe qué es el APRA. El PPC está carcomido por dentro. Entonces, yo miraba con cierto optimismo al Partido Morado. Y de hecho, pienso que Sagasti ha hecho un buen gobierno. Yo pienso que deberíamos tener un presidente como Sagasti, una cosa así, un tipo razonable, sensato, educado, cultivado, ¿no? Y eso es lo que espero que tengamos el año 2026. Pero por lo que estamos viendo, no va a ser ese el camino, No, porque ese ¿no? partido Sino morado se un multiplicó populista por más bien. cero. Se multiplicó Así por es, cero. O sea, así es. salvo Flor Pablo, creo que Susel Paredes se fue, el otro que Ujú, también entró en desapareció. Málaga también. Entonces, el Sí, Partido Morado es un congresista. sí, sí, No sí, hay- sí, Y sí, sí. Sagasti apareció en algunas entrevistas hace poco y se lo tragó la tierra. Lamentablemente, Y así no hay es. visos de que aparezca algo así distinto. Mira, hay uno que otro partido que se ha formado últimamente, ¿no es cierto? Pero no parece que vayan a tener pegada, porque El de también hay Libertad Popular, dices tú. sí, por ejemplo, y hay un partido socialdemócrata que se formó hace unos cuantos años, ¿Ya? cuyo líder no es muy conocido, es más, no recuerdo cómo se llama. ¿Ya? Pero este es un fenómeno también global de descrédito de la democracia, ¿no? Entonces yo creo que en el Perú se han juntado dos problemas. Un problema que es global, de descrédito de la democracia, que lo ves en Estados Unidos, lo ves en Italia, lo ves en Gran Bretaña incluso, Mm. ¿no? Lo ves en España, ¿no? En distintos lugares. Y en el caso del Perú, la desconfianza que el peruano tiene respecto del Estado, ¿no? Muchos peruanos ven al Estado como su enemigo, no como su protector No, o De, como su de hecho, de representante. hecho lo es. Es enemigo Sí, en pues, muchas partes del país, el Estado es un enemigo. O simplemente no está. claro, que es lo peor que puede ocurrir en una sociedad, ¿no? Porque finalmente el Estado es el producto de un pacto social, de un contrato social tácito. Y cuando ese pacto social tácito, cuando ese contrato social tácito se quiebra porque el ciudadano no siente que el Estado lo apoye, lo represente, lo proteja, entonces el ciudadano tampoco va a respetar ni a obedecer al Estado, ¿no? Mm. Y entonces lo que tú tienes es anarquía, anarquía pura y dura, que es en lo que el Perú progresivamente se está convirtiendo si es que no hay cambios significativos antes del 2026 o en el 2026. Sí, no, la cosa está un poquito jodida, creo, ¿no? Me temo que sí. Ahora, una pregunta que no sé si es filosófica, pero te la traslado. ¿Qué cosa es ser un caviar, Pablo? Ilústranos, ilumínanos. Bueno, mira, hay una respuesta larga y una corta, A ¿no? ver, dame las dos, Empecemos, dame las dos. Empezamos ya, con ok, la larga. ok. Ok, empecemos con la corta. Yo creo que Eh, la palabrita caviar fue importada de Francia por un grupo de gente de derecha encabezado por Aldo Mariátegui y otras personas más, con poca creatividad, porque en el Perú nadie come caviar. O sea, si hubieran utilizado otra palabra hubiera sido más sensato, pero ¿quién come caviar en el Perú? Nadie. Entonces, bueno, fue importada con un objetivo. El objetivo era bloquear las conversaciones, ¿no? Bloquear el diálogo político. Entonces, la mejor manera de taparle la boca a Cancelarte. alguien es de silenciarte, es decir, tú eres un caviar, no te escucho, ¿no? Porque tú,
lo único que haces es vivir del Estado, de las ONGs, Sí. y todo eso es una suma de falsedades, porque los supuestos caviares no trabajan para el Estado, ¿no? En el caso de algunos, trabajarán para ONGs y las ONGs reciben dinero del extranjero. Entonces, tampoco obtienen Aplica. dinero del Estado, ¿no? Además, los supuestos caviares se supone que son gente de izquierda que viven como grandes capitalistas y cuando tú preguntas a los detractores de los caviares qué significa eso, dicen, bueno, les gusta el vino, les gusta la playa, y eso, ¿de cuándo acá es la vida de los Windsor en Inglaterra? O sea, que te guste el vino que ahora lo puedes comprar en la bodega de la esquina por 25 soles, significa que tienes gustos de rico, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta corta, te dije, es un mecanismo de silenciar a aquel que tenga la osadía de cuestionar las verdades absolutas del neoliberalismo criollo, Mm. ¿no? Esa es la respuesta corta. La respuesta un poquito más larga, no mucho más, es que eso nació en Francia en la década del 70, más o menos, ¿no? Cuando los obreros miraban con recelo, los sindicatos, ¿no? Los grupos y partidos obreros miraban con recelo a estos aristócratas franceses que se consideraban de izquierda y se autodenominaban socialistas, y los obreros que tenían formación marxista repetían la idea marxista de que el ser social determina la ideología, ¿no? Determina el pensamiento. Entonces, si tú no eres obrero, no puedes ser pues marxista, no puedes ser socialista, no tienes derecho a llamarte como tal. Entonces eras un burgués bohemio, un bobó o un caviar, ¿no? Ahora, Bobo. lo divertido es cómo esto se importa al Perú sin mayor criterio, ¿no? Porque nadie come caviar en el Perú, han debido elegir una palabra un poco más apropiada, pero sirve para eso, ¿no? Y es más, cuando yo oigo a alguien decir fulanito de tal es un caviar, yo personalmente ya me formo la idea, este pata no sabe nada de política, ¿no? Y simplemente está repitiendo fórmulas de otras personas. Yo recordaba en un programa anterior que en la época del fujimorismo, si tú te oponías al régimen, y eso me pasó a mí, digamos que, y, pues, y a otros, ¿no? El insulto, la palabra caviar todavía no había cobrado auge, el insulto era cívico, no cínico, Sí, ¿ah? así es. Cívico, cívico. Sí, 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 ¿Ese es un insulto? O sea, sí, 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 pero sí. que era el No, equivalente, ¿ah? y claro, claro, claro. No, y en las últimas elecciones el asunto se puso peor todavía, porque cualquiera que no votara por Keiko, ya sea porque decidió votar por Castillo o votaba en blanco, era un cojudigno. O sea, es la primera vez que yo escucho que la dignidad sea una cojudez, ¿no? Que sea una cojudez ser digno. O sea, lo que en el fondo te estaban diciendo es, mira, déjate de tonterías. Lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar el crecimiento económico. No importa que hayan robado, déjalos que roben, pero que crezca el Perú, ¿no? Mm, Y si no, eres un cojudo, porque no sabes cómo funciona el mundo, sí. ¿no? Es ese cinismo de la derecha peruana la que me parece imperdonable y que de alguna manera la inculcó el fujimorismo, porque la derecha peruana quizá siempre fue así de cínica, sotto voce o in pectore, pero nunca públicamente, ¿no? Yo no sé si es que el PPC, y hemos estado hablando de dinosaurios como el Movimiento Democrático Pradista, Odría, en reuniones internas hubieran tenido ese grado de cinismo. Quizás sí, quizás no, no lo sé, pero en público, de ninguna manera. Y ahora sí se hace público. Es un cinismo público, Como ¿no? diría Gustavo Liderado por Ritti, Fujimorismo. como dijo Gustavo Ritti en una entrevista, prefiero ser cojudigno a huevonazi. Sí, totalmente, totalmente. Claro, claro. Ahora, una pregunta más política. ¿Cómo te explicas tú la supervivencia de dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, que tienen unos índices
ínfimos de aprobación y unos porcentajes superlativos de rechazo. Sin embargo, están ahí haciendo lo que les da la gana además y Sí. nosotros, ciudadanos, espectando lo que pasa sin que ocurra efectivamente nada, ¿no? Porque no pasa nada. Mm. Mira, yo creo que la explicación es parecida a el hecho de que el Perú en este momento está en manos de una izquierda extrema y una derecha extrema, y es que se necesitan mutuamente. Mm. Es decir, la única razón por la que algunas personas podrían apoyar una derecha extrema es por el terror que genera la izquierda extrema, el terror a venezolanizarse o cubanizarse o lo que fuere, un terror además nunca justificado, nunca hubo ese riesgo, jamás, ¿no? Y la gente que opta por la izquierda extrema también lo hace por el rechazo que le produce la derecha extrema, ¿no? Entonces, realmente se necesitan mutuamente. O sea, lo mejor que le puede pasar a López Aliaga es que exista un Cerrón, y lo mejor que le puede pasar a Cerrón es que exista un López Aliaga. Ahora, no sé si ellos lo saben o no, pero viven en una especie de alianza tácita, ¿no? Ahora, lo mismo ocurre De hecho se ve reflejado en la mesa directiva del actual Congreso, ¿no? Ahí están todos. definitivamente, definitivamente a eso iba, ¿no? Lo mismo ocurre entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Entonces, mira, el caso, en verdad es para una novela cómica, ¿no? Pero llega al poder el partido ultraizquierdista, más ultraizquierdista de la historia del Perú, porque en toda la historia republicana nunca ha llegado al poder por las urnas y de ninguna otra manera tampoco un gobierno más ultraizquierdista que Perú Libre. Y mira el gobierno que está haciendo, es un gobierno aliado con la derecha y es un gobierno de centro derecha, ¿no? Es un Mm. gobierno que maneja la economía como cualquier neoliberal, que no ha tocado al Estado, no ha hecho reformas del Estado y que probablemente tenga casos de corrupción, ¿no? Ahora, Dina Boluarte llega al 2026. ¿Qué Mira, esa pálpito es la... tienes? Mi pálpito me dice que sí llega. Y que sí llega porque a todos les conviene que llegue, ¿no? Al Congreso no le conviene irse antes, por razones personales primero, y porque no quieren ya más saltos al vacío, o sea, prefieren esto a correr otro riesgo, ¿no? El Ejecutivo tampoco quiere irse porque tiene miedo de tener problemas legales, problemas con la Fiscalía, y finalmente, al hombre de a pie, al ciudadano de a pie, el ciudadano de a pie lo que quiere es un poco de estabilidad, Mm. tranquilidad. Entonces, en medio de todo, Dina Boluarte le da eso al ciudadano de a pie, un poco de tranquilidad, ¿no? A pesar de las tragedias de Puno, de Eso las te iba a mencionar, tragedias de Lima, claro porque han que pasado eran, cosas, han pasado cosas por bien supuesto, graves, ¿no? Medio gravísimas, centenar de muertos no es poca cosa. no es poca Y que cosa. era absolutamente innecesario, ¿no? Entonces, eso nada más sería suficiente para que la señora Boluarte se vaya a su casa. Pero como te digo, creo que pesa más para el político y para el ciudadano de a pie la necesidad de tener un poco de tranquilidad en medio de esta tormenta. No sería mi opción, pero creo que esa es la opción de la mayor parte de gente. Entonces, mi pálpito me diría que llega el 26, ¿no? Y si así fuera, ya tendrían que estar preparándose los partidos más moderados para postular y ganar esas elecciones. Pero no veo que haya un líder que realmente represente esa visión de las cosas, Ahora, en ¿no? esa línea de pensamiento, en esa lógica, la impunidad es una Mm, realidad que grita al cielo en el Perú. ¿Por sí. qué somos tan tolerantes ante la impunidad y ante la corrupción? Mira, yo creo que lamentablemente siempre lo hemos sido, ¿no? Lo que pasa es que ahora es algo público, ahora es algo que se ve, sale en las noticias todos los días, Mm. sale en los periódicos todos los días y sale en las redes sociales todos los días, ¿no?
y lo que genera es precisamente esa sensación de descrédito del Estado y sentir que el Estado está de más, ¿no? Que el Estado no funciona, lo cual es extremadamente grave, ¿no? Porque finalmente el Estado somos todos y el Estado es el orden social, eso es lo que es el Estado, el orden social. Entonces, el descrédito del Estado es el descrédito del orden social, es el descrédito también de la democracia, ¿no? Entonces, obviamente, quien puede aprovecharse de esto es un nuevo oportunista con un discurso anti-Estado, anti-democracia, anti-establishment, como fue el discurso de Fujimori, ¿no? Recuerda que Fujimori decía, O yo como no es el soy un discurso de político Antauro. tradicional, o como es el discurso de Antauro, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y recuerda además, ahora los fujimoristas se rasgan las vestiduras porque no haya partidos políticos en el Perú, pero ¿quién destruyó los partidos políticos? ¿No fue Fujimori acaso? Sí, claro. ¿No? O sea, antes había unos partidos políticos pegados con Soldimix, si tú quieres, ¿no? Pegados con goma de colegio, pero había partidos políticos. Ahora no hay nada de eso. ¿Y quién los destruyó? ¿No fue acaso el fujimorismo? ¿No? Entonces, el riesgo que estamos viviendo es el riesgo de la anarquía, ¿no? ¿Y quién saldría ganando? Saldría ganando un nuevo paracaidista, una especie de Antauro o algo equivalente o hasta peor, ¿no? Si Argentina, que tiene un sistema político mucho más estable que el Perú, y además un sistema tradicionalmente bipartidista, tiene este loco con las posibilidades de ser presidente, en el Perú podría ser mucho peor todavía. No sé si has visto algo televisión argentina en estos días, pero por lo menos he captado a dos analistas políticos Ujú. comentando el fenómeno Milei y la preocupación es, nos estamos convirtiendo en el Perú. Sí, 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 he visto. La política argentina se está peruanizando. Sí, claro que lo he visto. Claro. Lo que pasa es que Yo me ellos río, sienten, es una desgracia, una tragedia lo que estamos viendo, pero así me es, dio risa. así es, así es, así es. Claro, pero ellos sienten que en el caso del Perú hay causas que explican eso, y es verdad, y que en el caso de Argentina no debería haber causas que explican, pero dado que existe mi ley, tiene que haber causas, porque si no, no No, que sí las existiría. hay, que sí las hay, ¿no? Están hartos de una Claro, clase política tradicional corrupta y una economía sí, inflacionaria que no, o sea, ya dura décadas, sí, 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 décadas, o sí, sea, sí, no, claro. ya están hasta acá. Sí, claro, claro. Lo que es más difícil de explicar es que un pueblo como el argentino, que es razonablemente educado, opte por una persona desequilibrada, ¿no? Claro, lo que te Que habla opte por del una... nivel de alpinchismo al que han llegado, ¿ah? O sea, Sí, esa podría ser una explicación. No la única, no sí, la sí, única. sí, sí, claro. O un voto de protesta extremo, ¿no? Porque ni siquiera en países más anárquicos he visto yo a un candidato que piense liberalizar la venta de órganos, ¿no? Y cuando le preguntaron a este señor Milei si es que también estaría de acuerdo con la venta de niños, él dijo, Claro, bueno, claro. eso es una discusión que habrá que tener, ¿no? Es una Sí. discusión filosófica. O sea, no la rechazó de plano. Yo nunca he visto en mi vida a alguien que llegue a un extremo de falso liberalismo como para que considere la posibilidad de vender niños, Sí, no, lo ¿no? Una único empresa que liberal que yo venda le niños. escuchaba a Milei es la propuesta de legalizar las drogas, ¿no? Ujú, Con la que yo estoy sí, totalmente de acuerdo, pero en todo lo demás es locura y media. Además, cuando es, lees más datos sobre su biografía y él habla con sí, su perro Conan, que murió hace 7 años a través de una medium, y la medium resulta que es la sí, hermana, tú sí. dices, wow, o sea, Es un prefiero psicólogo, Antauro. claro. Sí, 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 sí. Sí, no, definitivamente. Ahora, sobre el tema este de la indolencia frente a la impunidad, leí en El Comercio un artículo que me pareció súper interesante de María Cecilia Villegas, donde comentaba un hecho que ha pasado con Repsol, ¿no? Donde el jueves de la semana pasada dice, los peruanos nos enteramos
de que Repsol firmó un contrato de poco más de $2 millones anuales como auspiciador de la Federación Peruana de Fútbol y salvo un par de posts en LinkedIn y un párrafo en una columna de opinión, a nadie parece importar, ¿no? Claramente se trata de un lavado de cara después del mayor desastre ecológico en la historia del Perú, donde hubo un derrame de 12.000 barriles de petróleo en la Pampilla, ¿no? Y que hoy por hoy tiene pues 23 playas cerradas, no sé cuántos centenares de animales que murieron y pescadores que hasta el día de hoy siguen siendo afectados. Y la CONFIEP, el gremio de gremio, el empresariado, no saca un puñetero comunicado, ahí sí mira para el costado, mira para el otro. Dice, señores de Repsol, oiga, primero cumplan, ¿no? Con los peruanos, reparen, digamos, lo que tengan que reparar antes de tratar de lavarse la cara pues, con invirtiendo en el deporte, ¿no? Bueno, yo creo que volvemos al tema de la desconfianza en el Estado, porque si El tema el ético también, ¿no? ciudadano, sí, por supuesto, ¿no? Pero si el ciudadano o incluso las empresas piensan que una denuncia o no va a tener ninguna acogida o no te conviene porque toca tus intereses, eso en el caso de algunos gremios empresariales, entonces simplemente no lo va a hacer, ¿no? Y entonces, ¿a qué conduce esto? Conduce a una especie de política de yo me libro y libro a las personas que me importan, ¿no? Y que pase lo que tenga que pasar con los demás, que es el riesgo nuevamente de la anarquía, del desorden, ¿no? Y solo un nihilista puede ser un candidato que tenga algún tipo de, digamos, representatividad en una situación como esa, ¿no? O un nihilista tipo Milei, o una persona ultra autoritaria que diga, yo voy a arreglar esto a balazos, ¿no? Que es lo que en algún momento probablemente quiso hacer Dina equivocadamente, ¿no? Cuando vio que el país se le iba de las manos, seguramente sus asesores le dijeron, tú tienes que arreglar esto a balazos y la gente te va a apoyar. Y estoy seguro que hay gente que la ha apoyado, además, ¿no? Y por supuesto, la reflexión ética sobra para esas personas, Les importa ¿no? un rábano. No pasa por ahí, Oh. no pasa por ahí. Es una reflexión estrictamente calculadora. ¿Qué me interesa a mí? ¿Qué hace que mi negocio o mi empresa o mi bodega marche? Me da igual lo que pase con el Estado, ¿no? Entonces, yo lo que creo, Pedro, es que si llegamos al 2026 vivos, que seguramente va a pasar, lo que necesitamos es un partido que fortalezca el Estado, ¿no? No necesitamos reducir el Estado ni ampliar al Estado. Necesita el Estado ser fuerte, tener liderazgo moral, ¿no? Y yo creo que en algunos momentos lo ha tenido. Por ejemplo, el Ministerio de Educación en algunos momentos lo ha hecho muy bien, Mm. ¿no? El Ministerio de Inclusión lo ha hecho muy bien. El Ministerio de Cultura lo ha hecho muy bien. Pero luego pasaba algo y otra vez el despelote, ¿no? Incluso el Ministerio de Economía ha estado en buenas manos, ¿no? En distintos gobiernos, incluso en el gobierno de Castillo, ¿no? Lo que pareciera fallar es el cemento que pega a todas estas instituciones, ¿no? Una de ellas puede funcionar bien, puede tener un buen ministro, puede tener buena gente. Yo conozco gente que ha trabajado en el Estado y lo ha hecho bien, y se ha esmerado, pero son como piezas que no están suficientemente articuladas, ¿no? No, Y te hago algunas sí, preguntas así, sueltas y que tienen que ver con las cosas que han pasado en las últimas semanas. El Fondo Editorial del Congreso de la República, por ejemplo, aprobó la publicación del libro Constitución Política del Perú para Escolares, donde, en donde se justifica el zarpazo contra la democracia de abril del 92, pero con
con bombos y platillos. Y dices, oye, Una ¿qué locura, nos pasa? ¿Qué nos una pasa? locura. Eso no tiene explicación. No tiene explicación. O sea, uno podría explicarlo en términos de motivos políticos, pero ni siquiera es de una estupidez tan mayúscula que no sé, no sé cómo interpretar eso. Ya, yo tampoco. Otra pregunta suelta. ¿Aprendimos algo de la pandemia? Ah, quizá algunas cosas, ¿no? Eh, de hecho, como tú sabes, el Perú es el país que tuvo el mayor número de muertos Sí, sí. proporcionalmente, ¿no? De manera que aprendimos que el Estado no funcionó Mm, y que todas colapsó. esas voces que dicen que lo que hay que hacer es reducir al Estado a su mínima expresión, privatizar la salud, privatizar la educación, no sabían de lo que hablaban. Lo que se necesitaba era un sistema de salud estatal, sólido, fuerte, confiable, eficiente, ¿no? Y lo mismo en relación a la educación, pero en lo relativo a la pandemia, la salud. Entonces, ni siquiera las empresas que, portadoras de salud, las clínicas, etcétera, privadas, lo hicieron bien, ¿no? Entonces, no es que la privatización haya sido una solución para algo, por el contrario. Entonces, ¿qué hemos podido aprender? Tal vez hemos aprendido que sí necesitamos el Estado, que es importante, ¿no? Y que tiene que haber un Estado que ofrezca servicios de salud gratuitos a la persona que no puede pagarlos. Y que para eso están nuestros impuestos. Y que eso no puede ser privatizado en su totalidad, ¿no? Por otra parte, tal vez Vizcarra y su entonces ministra de Economía cometieron errores por desconocimiento, ¿no? Porque nadie sabía Mm. lo que iba a pasar, nadie sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Pero creo que la cosa más importante que hemos aprendido es lo que te dije al comienzo. Cuando Nano Guerra García dice que en el Perú necesitamos dos Bukeles, ¿qué pasa por tu cabeza? O la Mira, pregunta sería, ¿qué pasa por la pregunta de Nano Guerra García? Pero digo, no está acá. ¿Qué pasa ¿sabes, por tu sabes qué? cabeza? ¿Sabes qué me hace pensar esto? Yo he conocido, y seguramente tú, porque somos más o menos de la misma generación, a mucha gente de izquierda de los años 80, de los años 70, que ahora son de la ultraderecha. Uno de Como ellos Nano, es como Nano Nano. Guerra García, ¿no? Nano era del Partido Socialista Revolucionario de Izquierda Leonidas, socialista, que era el exactamente, partido de Enrique Bernales. Que era una también, izquierda sí. moderada, ¿no? Sí, pero también estuvo con Leonidas Rodríguez Figueroa, ¿no? El Partido Socialista Revolucionario. Así, Y sí, el caso de Fernando, el periodista, ¿cómo se llama? Fernando, que ha sido ministro del Interior. Fernando Ah, Rospigliosi. Fernando Rospigliosi también, ¿no? Que ahora es de la ultraderecha fujimorista, él ha sido de izquierda. Entonces, yo creo que lo que hay ahí es un Carlos fenómeno Chipoco, que en paz descanse, pero que de una izquierda radical se terminó en el PPC. así es. Y así como eso, como esos casos, hay cantidades, ¿ah? Cantidades, ¿no? Políticos, periodistas de la ultraderecha, etcétera, ¿no? Entonces Eudosio yo creo que el fenómeno, Rabines, del cual ahora han sacado una primera parte, una novela de sí, Rafael Dumet, exactamente, o sea, de la izquierda, del Partido Comunista a agente de la CIA y representante de la extrema derecha. exactamente, exactamente. Entonces yo creo que ahí hay un fenómeno que es tanto psicológico como social. El lado psicológico es que probablemente en algún momento ellos dijeron, me equivoqué al ser tan extremista, al apoyar a Hugo Blanco, a apoyar a estos, y claro, son conversos ahora, ¿no? Y tú sabes que el converso tiende a Claro, irse claro. al otro extremo. Y el lado social es que probablemente ellos dijeron, bueno, las pocas veces que en el Perú ha habido un modelo de izquierda, no ha funcionado. Entonces lo que necesitamos es el otro lado. Pero eso refleja ausencia de pensamiento crítico o ausencia absoluta de escrúpulos, ¿no? O las dos cosas, ¿no? Porque hay gente que piensa que muchas de estas personas reciben dinero,
reciben dinero y han recibido dinero del fujimorismo o la derecha para representar una determinada posición, ¿no? Entonces, claro, ellos dirán probablemente, bueno, qué bien que me paguen por decir lo que pienso, pero no veo clara la frontera entre realmente estoy diciendo lo que pienso o estoy simplemente cobrando por decir lo que mi empleador quiere que diga. Cuando el ministro de Economía, ante el alza del limón, dice, cambia el ceviche por un pollo saltado. Y literalmente, listo el pollo, ¿no? Se arregló la economía. ¿Ah? Y la cevichería Bueno, se ponen a vender pollo a la brasa. Pero ¿qué país es este, por Dios? bueno, son frases para la historia, ¿no? Son frases que no O deberíamos para la olvidar. histeria. También, también. Bueno, ante este panorama, mi querido Pablo, ya para ir redondeando la conversación, sí queda la sensación de que este país está en un proceso de descomposición y rumbo hacia la anarquía, como dices tú. Eh, con todo eso, ¿se puede ser optimista? Mira, A ver, yo creo que es, yo creo que, escucho, yo te creo que es escucho. importante ver la historia de manera macroscópica, ¿no? De manera sinóptica, no de manera microscópica. Y momentos como este los ha pasado el Perú muchísimas veces y la historia de la humanidad muchísimas veces. No, y peor Es es decir, en la para verlo historia ya, reciente, o sea, el gobierno de Alan García, uno, ¿no? sí, Alan García, sí, uno, o sea, eso fue el por apocalipsis, supuesto. literalmente, ¿eh? Claro, era peor de lo que estamos viviendo Sí, por ahora. supuesto, Eso pero era de mucho lejos, de peor, lejos. claro. Y en esa época tú y yo éramos jóvenes, no teníamos la perspectiva histórica que tenemos ahora y sentíamos, por lo menos yo sentía, que digamos, el cataclismo estaba ahí nomás, Sí. frente a mí, ¿no? Y en mi caso, yo en esa época estudiaba filosofía con culpa, ¿no? Por decir, ¿qué hago leyendo Aristóteles? ¿Qué hago leyendo los diálogos de Platón cuando no sé si dentro de 10 años va a existir el Perú? ¿No es Bueno, cierto? tú Bueno, eras un joven prometedor, yo era un joven irresponsable, yo no pensaba ni siquiera en eso. no, pero en aquella época tú eres una persona comprometida, ¿no? Con tus convicciones de aquella época, Sí, ¿no? Y eso es, alguito, alguito. eso no, eso es valioso, ¿no? Que es algo que mucha gente no tiene ahora, la mayor parte de gente no tiene ahora. Bueno, entonces lo que te decía es, yo lo que pienso es que si vemos las cosas de manera macroscópica, podemos tener la esperanza de que este sea uno de tantos baches que ha tenido la historia del Perú o la historia de la humanidad. Mm. Y cuando hablamos de la historia de la humanidad, no pensemos en los últimos 10.000 años, pensemos en el último millón de años, en que la especie ha estado al borde de la extinción innumerables veces, ¿no? Es casi milagroso que existe el Homo sapiens, ¿no? Porque la mayor parte de nuestros primos, los denisovianos, el hombre floreniense, los neandertales, todos se extinguieron, y quedó un grupito reducido Y Homo de Homo sapiens. sapiens que salieron de África, más o menos hace 100.000 años, ¿no? Y ese grupito reducido que salió de África hace 100.000 años más o menos, un grupito más reducido todavía fue el que cruzó el estrecho de Bering y pobló América. Y cuando digo reducido, estamos hablando de entre 40 y 80 personas, ¿ah? Los que cruzaron el estrecho de Bering. ¿No? Por eso es que el pool genético americano es tan cerrado, a Mm. diferencia del pool genético africano que es amplísimo. O sea, hay más diferencia genética, mucho más diferencia genética entre un congolés y un nigeriano que entre Trump y Evo Morales, ¿no? En serio, Ahora, ¿ah? ahora, el Homo sapiens, que ahora somos más, Sí, también estamos yendo hacia este calentamiento global sí, 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 y, sí, oye, cada día está peor. O sea, yo sí. que veo todas las noticias internacionales en las mañanas, digo, esta cosa se está poniendo, pero cada vez más fea, ¿no? Cada Cada vez vez más más fea. caliente. Más caliente y no, y los cambios, lo que estoy viendo en Baleares, en España, Sí, los vientos huracanados que antes no existían,
y si existían eran muy eventuales. No, la cosa está caliente, literalmente. Sí, sí. O sea, Mira, yo ojalá, creo que... ojalá sobrevivamos como especie humana. Sí, Ya no sí, hablemos del sí. Perú, ya. Sí. Bueno, en algún momento la especie va a extinguirse, en algún momento el planeta Tierra va a ser una roca fría, en algún Ah, momento pero el para eso sistema faltaban solar millones va de a años, desaparecer. Pablo. Ahora estamos hablando ya Sí, de sí, sí, centenares. sí, sí. Y eso. Sí, pero si ves las cosas de manera macroscópica, ¿qué diferencia hay entre millones de años y miles de años? ¿No? Entonces, pero ¿a dónde quiero llegar en realidad, Pedro? Quiero llegar a que solo nos queda tener un poco de esperanza, un poco de fe, en que seamos suficientemente cuerdos como para pasar esta ola sin ser demasiado revolcados, ¿no? Pero para eso tenemos que actuar. Tampoco se trata simplemente de describir la situación. Y lo que nos corresponde ahora a nosotros es planificar lo que tenga que ocurrir el 2026, en el caso del Perú, ¿no? En el caso del mundo, yo creo que ya los ejemplos que tú has dado son suficientemente convincentes como para que los líderes mundiales digan, hay algo que tenemos que hacer. Así que ahí tú y yo no tenemos que meternos, Pero ¿ya? mira Ellos quiénes son los tendrán que líderes arreglar la mundiales, situación. pues. Mira quiénes son los Xi Ese Jinping, es el problema. Putin, ¿no? O sea, Eh, más son dictadores, digamos, que quieren envejecer hasta morir en el poder. sí, 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 sí. Y si aparece Ese es el... Trump, olvídate, ya ese es el triángulo de las Bermudas, el triángulo No, maldito. eso ya es, ¿Ah? y eso es el La, apocalipsis. la maldita Trinidad. Sí, sí, Bueno, mi querido Pablo, oye, muchísimas gracias por esta conversación, encantado. un poquito diversa y llena de saltos, pero creo que amena e ilustrativa. Hasta cualquier otro Te momento. agradezco muchísimo. No, gracias a Muy ti. bien, que te vaya muy bien. Y con Chao. ustedes, hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!